¿Qué tanto sabemos sobre nuestros derechos y deberes como ciudadanos? En esta oportunidad es Ricardo Ospina, el director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos está dando su visión desde los medios de comunicación y expone lo que hace falta en la actualidad sobre este tema y el deber ser de los medios de comunicación al respecto. En los derechos falta difusión y falta conocimiento, y de los deberes también puede faltar lo mismo. Entre una persona tiene más posibilidades de acceder a estudio, tiene la posibilidad de estar informada, tiene la posibilidad de leer, tiene, claro, mucha mayor capacidad de conocer sus derechos. Desde Blue Radio hoy tendremos cobertura e información permanente para ustedes de la reunión crucial del gobierno colombiano con los representantes del No al Plebiscito por la Paz. Y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad para revelarles a ellos, para recordarles cuáles son esos derechos. Puede que algunos los conozcan, puede que otros no, así como tampoco a veces se conocen los deberes. Digamos que es un tema de dos vías. Obviamente teniendo en cuenta que el marco de los derechos debe también garantizar el respeto por las libertades de los otros. Pero se parte desde eso, de divulgar la información que puede vulnerar los derechos de la gente. Hoy, comienzo de un puente festivo de muchas fiestas en Colombia, pendientes de la posibilidad de nuevos bloqueos por parte de los transportadores de carga por carretera que ya completan 24 días en paro. Lo que se hace aquí es estar muy pendiente de que se cumpla la posibilidad de que haya derechos para la gente. Recientemente, hace una semana, tuvimos un caso de vulneración del derecho a la salud, como son miles diariamente en Colombia. Y lo manejamos de la manera en la que debemos manejarlo, que es un poco visibilizando el caso, hablando con los denunciantes y buscando que el Estado cumpla. Y también les vamos a contar acerca de la crisis que vive Electricaribe, la situación difícil que el gobierno advierte, la forma en la que se ven afectados millones de habitantes de la costa atlántica de Colombia. Hay falencias. Yo creo que en Colombia debemos aprender a ser un poco más explícitos en revelar noticias que tengan que ver con este tipo de hechos, con la garantía de los derechos humanos y con la violación de los derechos humanos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Toma el Control. Este es el espacio del defensor de la audiencia de Canal 13. Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar de los derechos humanos y cómo se están registrando en los medios de comunicación. Por eso también agradecemos a Ricardo Ospina, quien como director de Blue Radio está dándonos ese panorama y nos está también planteando algunas inquietudes sobre nuestro tema del día. Hoy tenemos también invitados de lujo que están acompañándonos. Le damos la bienvenida a Guillermo Fernández Maldonado. Guillermo, bienvenido, qué placer tenerlo acá. Muchas gracias. Él es nada más y nada menos que el subdirector de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. También nos está acompañando Diana Durán. Diana, bienvenida. Gracias, Adriana. Ella es la editora judicial del diario El Espectador. Y nos vamos para Argentina porque tenemos comunicación con Ignacio Bowling. Él es el presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en Argentina. Ignacio, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y yo los invito a que ustedes se queden acá conectados con nosotros porque Cristian Briceño nos tiene un especial con nuestro tema del día. Hola. Es importante aclarar que los derechos humanos son derechos inseparables en todos los seres humanos. No crean que son solo para pocos. No. Todos tenemos derechos sin importar nuestra nacionalidad, lugar de residencia, municipio, región, país, sexo, género, origen nacional o étnico tampoco importan, como tampoco influyen el color de la piel, la religión, la lengua o cualquier otra condición. Porque la diferencia no nos aleja de nuestros derechos. Todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Cada uno de estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Necesitamos estar en comunidad para ejercerlos. Acá en Colombia, el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país afirma lo siguiente:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así que es nuestro deber velar por que no se vulneren nuestros derechos, ni aquí en el país ni en ningún otro lado. Pero quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben o tienen claros cuáles son sus derechos fundamentales? Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. Y ustedes quédense acá, tomen ese control, empiecen a comunicarse con nosotros. Recuerde que tenemos el numeral Toma el Control. En unos segunditos estaremos acá con nuestros invitados para hablar sobre el proceso y cómo se están registrando los derechos humanos en nuestros medios de comunicación. Así que no se muevan. Los derechos humanos en nuestros medios de comunicación colombianos. Hoy tenemos nuestros invitados para hablar sobre todos estos temas que tanto nos importan, pero sobre todo queremos saber qué tanto saben los colombianos sobre los derechos humanos. Y quién mejor, Guillermo, que usted para contarnos un poquito sobre ese panorama, porque siempre es muy importante tener una opinión que nos llegue desde afuera, de alguien que muy juicioso ha estado haciéndole seguimiento al tema de los derechos humanos en Colombia. Yo diría en términos generales, no en el caso de Colombia, sino en toda nuestra región, que creo que hay un déficit serio de la gente y el conocimiento de sus derechos. Además, creo que es importante romper la imagen de que los derechos humanos es lo máximo a lo que puede aspirar una persona, cuando en realidad es lo mínimo que corresponde a cualquier persona para vivir dignamente. Y el conocimiento de sus derechos es fundamental para poder exigirlos. Pero por el otro lado, a nivel del Estado, que es el principal garante, no el único, es fundamental que todos los funcionarios del Estado sepan cuáles son los derechos de la gente, porque nadie puede respetar algo que no conoce. Entonces, creo que todavía es una tarea pendiente, tanto respecto de la sociedad como respecto del Estado. Ignacio, en Argentina, ¿cuál es ese panorama? Pues aprovechando que usted es el presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, ¿cómo estamos en región? El panorama en cuanto a derechos humanos en Argentina tiene la posibilidad de verse como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Creo que claramente ha habido una mejora a partir de 1983 en adelante con el restablecimiento de la democracia. En ese sentido, la caída del régimen militar, de la dictadura, implicó una mejora sustancial porque termina cambiando la base de la vida política argentina. A partir de ahí hemos avanzado a veces a los pezones. Algunos gobiernos han hecho más énfasis en unos temas, otros han hecho más énfasis en otros temas, y a la vez muchas veces estos énfasis implican un descuido de algunos temas y un descuido de otros temas. Creo que han habido caídas y mejoras en los temas de pobreza, que es un tema que a nosotros en el CLAD nos interesa mucho. Creo que han habido avances y retrocesos en los temas relativos a la libertad de expresión, la independencia judicial, que son otro de los temas que nosotros tomamos como pilares en el CLAD. Y en este momento en concreto creo que hay grandes desafíos. Yo prefiero verlo como un panorama que nos desafía y que nos impulsa a mejorar. Aprovechando que El Espectador pues, es un medio sumamente tradicional, como un diario en Colombia, ¿qué línea editorial se le da al tema de los derechos humanos? Bueno, yo creo que en El Espectador ha sido bastante notorio que nosotros asumimos, tanto editorial como periodísticamente, la defensa de los derechos humanos. Entonces, en El Espectador se encuentra a veces
incluso los lectores, ciertos lectores reclaman que demasiado se encuentra en la agenda, por ejemplo, derechos de la comunidad LGTBI o los derechos de las mujeres en relación con la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, en general, El Espectador tiene una tradición que nosotros los periodistas también desde el área informativa yo creo que mantenemos o tratamos de mantener, que es de defensa de los derechos humanos, una agenda de defensa de los derechos humanos, notoria además, abierta, es lo que hacemos. Creo que lo primero, si vamos al derecho concretamente, porque la libertad de expresión es uno de los derechos humanos como tales, pero como dice el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que entraña responsabilidades particulares y también deberes particulares. Porque precisamente estamos hablando en sentido amplio, a veces solamente se piensa en los medios de comunicación, Sí. y la libertad de expresión abarca mucho más, ¿no? Por ejemplo, hasta la forma en que uno se viste, o el ámbito artístico. Y en términos generales, lo que está en la base en muchos de los casos es la discriminación. Y en realidad, varias declaraciones lo que ponen en la base es que existe un grado muy grande, digamos, de prejuicios e ignorancia. Y por eso es que UNESCO, entre ellos, ha destacado el rol fundamental que tienen los medios para, a través de su trabajo, colocar determinado tipo de valores que tienen que ver con las sociedades democráticas. Y por eso se habla de responsabilidades particulares. Pero a su vez esto requiere estar protegido, sobre todo ahora que está todo el tema de la seguridad planteado, que ha ido, digamos, perdiendo espacios en términos generales de los derechos humanos y particularmente el tema de libertad de expresión. Porque en nombre de la seguridad o nos autolimitamos o desde sobre todo los ámbitos de inteligencia nacional e internacional hay un control respecto de esto. Entonces lo que se busca en términos generales es eso, un equilibrio. Ignacio, cuéntenos un poquito cuáles son esos derechos fundamentales más vulnerados en Latinoamérica. Es realmente una pregunta compleja porque las diferencias en América son grandes de un país a otro, de regiones a otras regiones, y por lo tanto no es tan simple dividir cuál es el derecho o señalar cuál es el derecho más vulnerado, cuáles son un top 3 derechos más vulnerados. Sin embargo, sí se presentan patrones. Por ejemplo, un patrón común en toda América es que los derechos de las personas privadas de libertad son violados de manera sistemática. Otro patrón común es el problema de la pobreza, que afecta especialmente a mujeres y niños, y como decía recién, la pobreza acarrea consigo violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos humanos. Y después tenemos problemas más particularizados, por ejemplo, lo que vemos hoy en Venezuela con la situación gravísima en cuanto a la vida democrática que está teniendo, que impacta directamente en los derechos civiles y políticos, impacta en relación a la libertad de prensa, impacta en relación a la independencia judicial, impacta en el derecho a la igualdad para el acceso a los cargos públicos. Y todo esto, a su vez, estos graves problemas de derechos civiles y políticos tienen un efecto devastador sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Cada país en sí tiene su propia particularidad. La verdad que sería realmente complejo en este breve tiempo analizar país por país. En general, digamos, creo que las protestas desde los medios de comunicación, más allá de los episodios violentos que en Colombia al menos solemos ver durante manifestaciones públicas, yo sí creo que los medios tenemos un deber de entender la raíz de cada protesta que surge. Porque si nosotros no estamos transmitiendo esa información, nosotros no estamos haciendo que la gente entienda qué es lo que están peleando. Eso no significa justificar, eso no significa justificar los actos de violencia que además surgen en medio de este tipo de protestas,
pero yo sí creo que cuando los gremios, sectores como en este caso el magisterio o muchos otros que hemos visto en Colombia, estudiantiles, de gremios como el arrocero o el de transporte, creo que cuando esas situaciones convergen y suceden en el país, nosotros tenemos una gran responsabilidad para explicarle a la gente qué es lo que está pasando, de dónde surge tanto inconformismo como para que la gente se asocie y decida salir a la calle a hacer público ese inconformismo que tienen. Entonces, en eso creo que los medios, tanto aquí como en Venezuela, eso sí, tenemos una responsabilidad enorme de entender cómo manifestamos, cómo informamos alrededor de esos hechos que están pasando, además sin ser utilizados por ninguno de los sectores involucrados, digamos, en las protestas, que eso siempre es como el punto de equilibrio para nosotros y para nuestro trabajo. Nosotros los invitamos a que se queden conectados. Vamos a hacer una breve pausa para que continuemos hablando sobre el cubrimiento de los derechos humanos fundamentales en nuestros medios de comunicación. Ya regresamos. Retomamos el control y le enviamos un saludo muy especial a todos los que desde este momento se están conectando, también desde nuestros 9 departamentos, todos los que componen nuestra región andina. Antes de que continuemos con nuestro debate del día sobre los derechos humanos fundamentales y cómo los estamos cubriendo en los medios de comunicación y en los medios públicos, los invito a que veamos la pregunta que nos envía Joan Torres, porque él quiere saber qué está pasando en Canal 13 con HD2 y acá, por supuesto, le tenemos la respuesta. Veamos. Hola, es para preguntar acerca del funcionamiento del Canal 13 HD2 en TDT, ya que hace más de 3 meses que este servicio no está funcionando, así que me gustaría que me dieran alguna respuesta sobre este canal. Joan Torres. Hola, Joan Torres, mi nombre es Alexander Trejos, líder de TI de Canal 13. En esta ocasión quiero darle respuesta a la PQR que recibimos por parte de usted, la cual Canal 13 ha decidido mantener la señal o el segundo canal HD2 en periodo de prueba hasta que tengamos contenidos suficientes para generar contenidos temáticos y subtemáticos que honren el servicio que nosotros le ofrecemos a la comunidad. En esta ocasión, pues lo invito a que siga con la programación de Canal 13. Continuamos nuestro debate sobre el tema del día. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros, defensor@canal13.com.co. También a través de nuestras redes sociales se puede comunicar con el numeral Toma el Control. Ahí estamos leyendo sus comentarios para que además nos diga, además de este, ¿qué otros temas les gustaría que planteáramos en este, su espacio, el defensor de la audiencia de Canal 13? Estamos hablando sobre los derechos humanos y cuál es el cubrimiento que se le está haciendo en los medios de comunicación, teniendo también la oportunidad de tener ese panorama que nos está llegando con el presidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos desde Argentina. Ignacio, quiero continuar con usted para que nos hable un poquito también sobre los derechos de las mujeres. ¿En realidad son más vulnerados en Latinoamérica? Los medios de comunicación argentinos están tratando mucho el tema de los derechos de las mujeres, especialmente el tema de la violencia contra la mujer. Ha habido una movilización muy grande a través del movimiento Ni Una Menos, porque realmente en Argentina es un problema serio y grave el tema de los femicidios. Hay estadísticas que muestran que hay más de una muerte por día de una mujer por el hecho de ser mujer. Y creo que los medios cumplen un rol fundamental, o han cumplido y están cumpliendo un rol fundamental en la creación de esta conciencia colectiva de la protección de los derechos de las mujeres. Creo que a la vez hay muchas situaciones que todavía no adquieren la visibilidad suficiente para ser modificadas de raíz, discriminaciones estructurales en cuanto a, por ejemplo, el acceso al trabajo. Nosotros con el CLAD acabamos de ganar un caso por el cual se le obliga al Poder Ejecutivo argentino a reglamentar una ley que existe desde hace más de 40 años,
que obliga a ciertas empresas a tener guarderías infantiles, porque eso facilita la vinculación de la mujer con el mundo del trabajo. Pero son temas que de a poco, en mi opinión, los medios le están dando cada vez más espacio y esto genera un debate público muy necesario. Guillermo, y para la ONU, ¿cómo ven entonces ustedes en Colombia el tema de igualdad de género? Bueno, como saben, hay una agencia de Naciones Unidas que está absolutamente enfocada en ese tema a nivel global y que tiene presencia en Colombia. Y la sola existencia de que hay una agencia para el tema es que revela que hay una preocupación de la comunidad internacional por algo que viene históricamente dado. Hay avances muy importantes, pero en la realidad todavía hay muchísimo que hacer. Esto es, como ha sido mencionado, estructural. La mujer en Colombia sigue siendo todavía objeto de discriminación, de inequidad. Hay, como digo, avances, por ejemplo, en el tema de acceso a educación, educación superior, etcétera, etcétera. Pero una vez que entramos al ámbito laboral, muchas de las mujeres que tienen educación finalmente no logran ejercerla, o si la ejercen, el patrón de pago no es igual, o no llegan a los puestos directivos, etcétera, etcétera. Y eso no se cambia a través de abogados, ¿no? Entonces, el cambio tiene que ver con políticas públicas, y las políticas públicas tienen que tener un presupuesto para su implementación. Si no hay eso, nos vamos a quedar en el ámbito de los abogados, que yo pertenezco a ese ámbito, donde en el papel se pueden hacer cosas, pero lo principal, la gente no percibe ningún cambio por una ley, si es que la ley no se aplica en la realidad. Solo cuando afecte su vida y cambie su vida, es que va a decir, esta ley es buena, esta constitución es buena. A mí me parece que estamos en un momento muy interesante en ese campo, porque creo que hoy más que nunca se habla de eso. Digamos, este es un tema que a mí me interesa desde hace años, pero yo no había visto tal nivel de empoderamiento de hombres y mujeres, porque no es solo mujeres, alrededor de los discursos y alrededor de las ideas y alrededor del debate de esas ideas que tienen que ver con la igualdad de género. Pero yo creo que nosotros seguimos teniendo un reto enorme, que es el de poder contar a través de las agendas mediáticas en donde están sobre todo los microproblemas. Guillermo decía, por ejemplo, que esto no se resuelve con abogados, y eso es cierto. O sea, esto no se resuelve de arriba para abajo. Esto lo resolvemos abajo como sociedad, no porque nos impongan determinadas leyes o determinadas decisiones que además políticas. muchas veces la gente ni siquiera conoce. Y no las entiende y no se las apropia, y si no se las apropia, entonces no ganamos absolutamente nada. Vamos a conocer la opinión de una mujer que fue víctima de un ataque de ácido en Colombia, a propósito de nuestro tema del día. Los ciudadanos en nuestro país no conocen de los derechos, especialmente las mujeres. El gobierno no es que haga mucho para que la gente conozca de sus derechos, y cuando medio los conocen no se garantizan plenamente. Soy El Sabor de Puerto Boyacá, me siento orgullosa de ser mujer. También soy sobreviviente, no lo elegí, pero lo afronté. Los medios de comunicación, tristemente, lo que hemos encontrado nosotros desde nuestro trabajo y desde la Fundación Reconstruyendo Rostros, en el caso de las agresiones con agentes químicos, cuando empezó todo esto más o menos en el 2012, lo que hacía el medio de comunicación era el que no sabía, ya sabe, gracias a los medios de comunicación. Revictimizaban a la mujer, era una situación muy amarillista, informaban qué era lo que no había frente a leyes, de una manera en el que el televidente que probablemente estaba pensando en agredir a una mujer ya sabía cómo hacerlo gracias a la información del medio de comunicación, qué sustancia era, dónde la vendían y cuánto costaba. También soy sobreviviente, porque una cicatriz no me hace menos mujer. Yo siempre he dicho que el medio de comunicación tiene un papel muy importante a la hora de la prevención y de la atención de las violencias. Es por ello que siempre hemos intentado sensibilizar a los medios de comunicación, contándoles, hablando con ellos, cambiando el vocabulario, que muchas veces no es el ideal. Y el papel que este tiene, como bien lo dije, es tan importante porque ellos nos pueden ayudar a incidir
a que los derechos tengan el deber ser, o sea, que sean garantizados apoyándonos a contar una noticia, pero sobre todo haciéndole seguimiento al proceso que este ha llevado. Me parece realmente importante. Lo que siempre nos va a faltar es tiempo, pero qué bueno contar con ustedes para dar también ese panorama sobre lo que está pasando con los derechos humanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y a ustedes síganse conectando con nosotros. Recuerde que a través de nuestras redes sociales, numeral Toma el Control. Y usted nos puede escribir en cualquier momento a defensor@canal13.com.co.